Vivir en condominios tiene sus ventajas, pero también de vez en cuando surgen algún tipo de problemas entre los condóminos, los pagos de las cuotas, y por eso hoy queremos revisar todo esto con el juez civil de la República, Froilán Alvarado, a quien le damos la bienvenida a nuestra casa. Froilán, mucho gusto de tenerte aquí. Buenos días, Patricia. Contanos un poquito cuáles son los problemas más comunes que llegan al juzgado con respecto a condominios. Bueno, vos sabés que en la actualidad en Costa Rica, por una cuestión de seguridad, se ha expandido mucho la idea de vivir en condominio precisamente para salvaguardar la seguridad de la familia, que los chiquitos estén tranquilos, que un guarda esté en la entrada. Tiene muchísimas ventajas, sobre todo desde el punto de vista de la tranquilidad, pero también hay que aprender a vivir en comunidad. Y cuando decimos que hay que aprender a vivir en comunidad, es que hay ciertas reglas, obligaciones y límites que hay que respetar. En el derecho hay una máxima que le dicen a uno el primer día, que es que mi derecho termina justo donde empieza el suyo. ¿Cierto? Y en un condominio eso es básico. Si usted no lo respeta, es fatal. Hay diferentes situaciones que se pueden dar según lo que pase. Por ejemplo, pueden haber contravenciones, que se va a un juzgado contravencional por ruidos excesivos, por insultos, por situaciones que se dan entre los vecinos. Puedes ir también a pedir un desahucio por ciertas situaciones que podemos ir explorando ahora. También puedes pedir daños y perjuicios, ¿por qué no?, en un proceso civil, en un sumario. Es decir, se pueden dar tantas situaciones en un condominio que hay que conocer bien al pie de la letra cuando uno se va a ir a un condominio, qué puede hacer y qué no puede hacer. Ahora, vayamos repasando diferentes situaciones. Por ejemplo, si tengo un vecino que es súper incómodo y todo el tiempo está reclamando una y otra cosa, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Bueno, recordemos que en cualquier condominio hay una junta directiva y normalmente la asamblea del condominio también nombra a un administrador, por obligación tiene que nombrarlo. Entonces, lo primero que yo recomiendo es que si hay un problema con un vecino, pues nosotros acudamos primero al administrador, porque cuando usted genera algún problema en su casa, en un condominio, se tiene que dar tres situaciones. La primera, que le hagan una amonestación por escrito. La segunda, que ya le impongan una multa. Y la tercera, analizar si procede un desalojo o no, por ser usted tan bochornoso, tan necio. Hay personas muy delicadas, hay personas enfermas, obviamente, que a veces le dicen, mire, es que yo estoy enfermo, hago mucho ruido. Pero sí hay personas incómodas, usted y yo lo sabemos. Entonces, lo primero es acudir al administrador para seguir esos tres pasos. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que alguno de los condóminos, que a veces pasa hasta con el administrador, él ocupa, ¿verdad?, con cosas o lo que sea, se apropia de una parte que es parte del condominio, área común? Claro, en los condominios hay áreas comunes, que es lo que usted y yo tenemos que compartir. El pasillo, el elevador, si dice un edificio, la piscina, los parqueos, el parquecito, el jardín. Todo eso es común. Entonces, cuando usted compra el condominio, es importante que se fije cuál es la parte suya y cuál es la parte común. Porque a veces la gente se enamora, llega, ve la piscina, ve el guarda, los perros, y va y compra sin saber que hay limitaciones para parquear, que hay limitaciones para usar la piscina, que hay limitaciones para usar los ranchos y asar carne, que está de moda, ¿verdad? Todo el mundo usa los ranchos para asar carne. Entonces, todo eso lo tenés que conocer al momento de comprar en el condominio. Y todo eso te lo dan a la hora de hacer la compraventa y te dan el reglamento de cuáles son tus obligaciones y sobre todo tus limitaciones. Entonces, si yo me apropio de algo que es común, me pueden sancionar por escrito, primero me van a amonestar, después me van a meter una multa y después podrían hasta pedir el desalojo si yo no soy el propietario, ¿verdad? Ok, ya están consultando muchos de nuestros amigos allá en casa y una de ellas es que, ¿qué pasa, por ejemplo, si de repente hay uno de los vecinos o dos de los vecinos que pertenecen a alguna iglesia y tienen una reunión de la iglesia en el área común, ¿verdad? Y bueno, reciben otra gente, pero hay otros vecinos que esto les incomoda que sea frecuentemente. Bueno, recordemos que en materia de condominios, las áreas comunes hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Sí. Normalmente cuando hay un salón, este salón se alquila o se aparta para los dueños, y claro, es gratuito, y se hacen diferentes actividades. Lo importante es que se regule en el reglamento la naturaleza de esas actividades. No pensemos, digamos, en algo religioso, porque es un poco más complicado, ¿no? La libertad de religión y un montón de situaciones. Pensemos en una asamblea, en un cumpleaños, en un inflable, en el clásico del sábado, lo que usted quiera. Hay que ver cuáles son las horas en que se puede utilizar, cuál es el volumen que se puede usar. Recordemos que en Costa Rica, entre las 7 de la mañana, 10 de la noche, usted puede hacer un poquito de bulla, música, etcétera. Ya después de esas horas, o antes de esas horas, ya te metes en la libertad que tiene el otro de descansar. Entonces, en esos casos, insisto, hay que revisar el reglamento y hablar con el administrador para decirle, mire,
qué tipo de actividades están reguladas, porque si usted va a tener, por ejemplo, un montón de gente cantando canciones religiosas o canciones de rock o canciones románticas Sí, estamos hablando de sonido todos y los días, exacto. pues eso va a generar un problema. Recordemos también que hay posibilidades de uso. Entonces, yo he visto muchos casos donde la gente crea una iglesia de cualquier religión y la pone en una esquina. Y claro, los vecinos empiezan a quejarse porque hay misa a las 7, a las 9, a las 10, a las 11, a las 3, a las 11. Entonces llega el Ministerio de Salud y lo clausura. ¿Por qué es que el Ministerio de Salud lo clausura? Porque no hay un permiso de funcionamiento. Para ese tipo de actividades tan masivas y tan constantes, tiene que haber un permiso de funcionamiento. Pero en la calle, imagínense entonces dentro de un condominio, Claro. es más restringido. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, y si se puede? Porque están comentando que hay condominios donde restringen las visitas. Claro. ¿Esto es posible? Es posible, vea, Patricia. ¿Cómo? Cuando Pero uno, no es un hospital ni una farmacia. cuando uno compra un condominio, tiene que tener el debido cuidado de leer lo que está firmando. Porque, vamos a ver, en un condominio se hace una asamblea y en la Sí. asamblea se pueden cambiar cosas del reglamento. Pero cuando usted compra el condominio ya hay un reglamento establecido. Entonces, por ejemplo, puede ser que en el condominio que lleva Patricia, los domingos restrinjan a 5 personas por apartamento del edificio. Porque claro, tenés 48 apartamentos, multiplique 48 por 5, son 300 personas todas en el condominio. O te dicen, mire, los sábados solo los propietarios pueden usar la piscina. O los días feriados, claro, porque Ajá. ¿qué pasa? Que si usted no hace esa regulación, usted llega el domingo y Es como un club. es como estar en Punta Arenas o estar en Plaza Víquez o en Ojo de Agua, es cualquier cantidad de gente. Si usted quiere hacerlo, hay una restricción, pero hay una posibilidad. Si usted quiere hacerlo, usted avisa con anterioridad. Entonces dice, mire, señor administrador, yo cumplo años el domingo, Ajá. viene toda mi familia, que somos como 40, pero lo aviso con, ¡Qué familión! ¿verdad? Lo aviso con Exacto. tiempo. De lo contrario, tenés que seguir las reglas. ¿Qué pasa? Que en el momento en que usted incumpla una de las reglas del condominio, insisto, le van a hacer los 3 pasos. Primero le van a pasar un papelito ahí por debajo de la puerta por Ok. escrito, o va a llegar el guarda a notificarlo. Después le van a hacer una multa si usted insiste, y si no, pues pueden pedir hasta el O sea, desalojo. multa económica. Multa económica, claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Digamos, ¿qué tan frecuente es que todas estas situaciones entre condóminos terminen en un juzgado? Claro, mira, O hay sea, uno algo... creería que se solucionan ahí mismo, ¿verdad? No, hombre, hay algo que se llama juzgados contravencionales, que son los que están en los cantones, digamos, en Santana, en Alajuelita, en Pavas. Ahí siempre hay juzgado contravencional, que es el que llamamos juzgado de pueblo. En esos juzgados de pueblo, lo número 1 son las pensiones alimentarias, pero lo número 2 son las contravenciones. Y dentro de las contravenciones, que son delitos menores, para que nos entendamos, está el ruido excesivo, el enfrentamiento uno con otro, las malas palabras, los insultos. Entonces, qué sé yo, yo hago una carne asada, que es famosísimo. Entonces, hago la carne asada, se pasa todo el humo al del frente, Sí, entonces ya sí. sale y él me dice, mira, papá. Entonces, ese problema, ese ruido excesivo a las 3 de la mañana, ese cansancio generado, usted puede ir a denunciarlo a una contravención. Y decir, mire, yo tengo un vecino que no me deja dormir, que pasa en esto, ruidos excesivos, yo trabajo, soy presentadora de giros, tengo que estar a las 5 de la mañana despierta, pero resulta que mi vecino a las 4:50 está terminando la fiesta, y al día siguiente, y al día siguiente, al día siguiente. Híjole, Entonces, sí, sí. lo llaman a él, le presentan los hechos, él tiene que declarar, es como un juicio penal, pero pequeñito, y en caso de que sea encontrado culpable, va a pagarle una multa al Estado y te va a pagar a vos daños y perjuicios. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Las mascotas, ¿verdad? La mayoría pues queremos tener el perrito, el gatito, lo que fuera, pero hay gente que no le gustan. Esto depende de cada condominio, lo que usted dice con sus reglas. Sí, claro, eso depende de cada condominio. Porque si vos buscas en la ley de propiedad en condominio o en la propiedad horizontal o en el Código Civil, No dicta no vas a nada. encontrar que diga, y se prohíben las mascotas. exacto. No, Ok. es en cada condominio. Ok. Claro, vamos a ver, recordemos que hay propiedad horizontal, cuando digo propiedad horizontal para que me entiendan en casa es el condominio que es de casas, ¿verdad? Y está la propiedad vertical, que es el condominio de edificios. Entonces, si usted tiene patio o tiene jardín, es más fácil manipular una mascota. Claro. ¿Verdad? Un gato, un perrito, etc. Pero en un edificio, un perrito pequeño ladra y se oye a 4 pisos o 5. Entonces, puede ser que en el reglamento te restrinjan el tipo de mascota o del todo no te dejen tener mascota. Ok. Entonces, te digan, bueno, usted puede tener un perro o 2 pequeños,
Pero vea, yo he visto en edificios, a veces uno va manejando y pasa ahí por la circunvalación y ve Grandes. edificios y ve perros, Sí. ¿verdad? Grandes, amarrados al balcón. Ay, Y sí. esto también es una barbaridad, ¿verdad? Porque eso va en contra de cualquier trato animal. Sí, claro. Entonces, también se vela por eso, porque cuando usted se va para trabajar, ¿con quién se queda el perro? Y un perrito solo, ¿verdad? Hablemos de los perritos, de ahí empieza a ladrar, empieza a llorar, quiere no hay salir, control, no darse hay una control. vuelta. Cuando los permiten, hay ciertas reglas. Ok. Tenés que sacarlo a orinar a tal lado, a hacer sus necesidades al otro lado. Hay unas bolsitas en cada condominio ahí para que usted recoja lo que tiene que recoger. Si usted no cumple con eso, insisto, sanción, multa y, ¿por ok. qué no, un desalojo? Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los condóminos que piden exoneración de cuota? Porque dicen, no tengo, o sea, me quedé sin trabajo, no tengo cómo pagar las cuotas. ¿Hay manera de exonerarlo? Vea, esa pregunta es bien complicada y le voy a decir por qué. Porque resulta que en nuestro Código Procesal Civil, el no pago de las cuotas condominales para gastos comunes, entiéndase guarda, piscina, cuido de jardín y todo eso, puede generar un desahucio. Cuando usted no paga las cuotas de un condominio, una de dos, o se las cobran y puede generarle una hipoteca inclusive, o lo pueden desalojar. Porque resulta que esa deuda se genera ahí, que se genera a partir de ese no pago, genera una hipoteca, de acuerdo a la ley. O bien viene el dueño y te presenta a vos un desahucio monitorio arrendaticio porque usted no canceló las cuotas. Ahora, recordemos que en Costa Rica también hay casas de interés social y hay condominios de interés social. Sí. Porque a veces el INBU crea edificios o condominios un poquito más seguros, pero sigue siendo del INBU. Y en esos casos sí En se esos podría casos aplicar. podríamos pensar que se le puede aplicar a alguien el no pago de cuotas, porque tras de que le estamos dando un bono de vivienda para que tenga casa, ¿cómo le vamos a cobrar 60,000, 70,000 pesos que te cobra un condominio? Condominio, claro, claro. Entonces ahí lo que se hace es cobrar una cuota básica, no tan alta, o bien el Estado, dependiendo del nivel de pobreza, de la situación del lugar, podría asumirlo. Pero son casos excepcionales, ¿verdad? Siempre y cuando haya un beneficio de pobreza por el tipo de condominio que se construye. Ese desahucio, digamos, por no cuotas X, ¿cuánto tiempo se...? Ese desahucio es muy rápido. Imagínense que le llaman monitoreo arrendaticio porque en el 2013 la ley varió un poquito y ahora con el nuevo código lo que hace usted es presentarlo y le dan a usted 5 días para que usted demuestre que pagó o que está prescrito. que pagó. Si usted no demuestra en esos 5 días que pagó, Se va. si usted en el proceso, aparte de eso, no sigue pagando, de una vez paran el proceso y lo mandan a desalojar. Froilán, muchísimas gracias por estar con nosotros y Mucho aclararnos el panorama. Entonces, con respecto, hay que leer la letra menuda y cumplir con las reglas. Sobre nada todo más. cuando uno se va a ir a un condominio, les aconsejo que se lean muy bien el reglamento, porque no todos los condominios Son tienen el mismo iguales, reglamento. Claro. Feliz día, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Verónica.